Bueno, hola a todos en este nuevo directo temático, en este caso acompañados por Ángel Martínez Jorge. Ángel es pues investigador en el think tank de SADE y además yo creo que una de las personas del Twitter económico español más rigurosas en sus comentarios y a quien más interesa, de los que más interesa seguir realmente. Lo leo mucho y siempre encuentro en sus hilos bastante fuente de inspiración para desarrollar otros temas o para otras reflexiones. O sea que os lo recomiendo a todos que lo sigáis en Twitter porque desde luego aprenderéis bastante. Su nick en Twitter es amjorge15. Y bueno, pues hoy Jorge acaba de publicar con ESADE el resultado de una investigación sobre a quién beneficia y a quién no beneficia tanto el control de precios de los alquileres en Madrid y en Barcelona. Y bueno, a raíz de esto y dado que el debate está bastante pues de actualidad en España sobre si debemos regularlos o no regularlos, no solo por Podemos, pero dentro de la escena política, especialmente por Podemos, pues bueno, vamos a hablar sobre esto. Como siempre, podéis efectuar preguntas sobre este tema, no nos desviemos a otras cuestiones e intentaremos pues eso, responderlas como mejor podamos. Bueno, empecemos entonces con los efectos de los controles de alquileres. ¿Cuáles dirías, Ángel, que son los efectos generales, ¿no? sobre el mercado inmobiliario, sobre el mercado de alquileres, los efectos que están más constatados por la evidencia de muchos años de investigación al respecto? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme al directo. Nada. La verdad es que creo que es un tema interesante que normalmente no se trata, al menos desde el debate público, con el rigor que debería. Y en parte para eso hemos hecho esta mini investigación, este mini artículo con una base de datos bastante novedosa para intentar darle un poco más de luz al tema. Y bueno, las consecuencias habría que dividirlas primero a corto plazo, a largo plazo. Es decir, la literatura ya ha identificado, porque por suerte o por desgracia el siglo XX estuvo caracterizado por una gran intensidad en control de alquileres, tanto en Estados Unidos como en algunos países de Europa, especialmente Alemania, y eso remitió de algún modo a finales del siglo XX y ahora pues, parece que está volviendo sin hacer demasiado caso a la evidencia que se extrajo de esa última parte del siglo XX. Y los efectos a largo plazo pues vienen a ser básicamente un deterioro del stock de viviendas en alquiler y una reducción de ese mismo stock a largo plazo, ya sea por efecto sustitución, esa vivienda va hacia el mercado de la compraventa, y también se aprecia, esto ya depende más del estudio porque es más complicado reunir datos en ese sentido, pero cierto efecto sustitución también en cuanto al tipo de inquilino, en el sentido de que pues, los propietarios buscan hasta cierto punto blindarse más y asegurarse más, incluso puede que también exigir cierta cantidad de pago bajo mano pues con alquilados de una renta superior. Y a corto plazo, pues el efecto depende de la intensidad de la regulación, depende si estamos hablando de regulaciones de primera categoría, segunda categoría, de limitar precios como tal o de limitar el aumento, modular los aumentos. Pero en general, a corto plazo es complicado, salvo que sea una regulación muy agresiva, ver esos efectos. Y pues digamos que podrían llegar a imperar de algún modo esos efectos positivos redistributivos, pero, y es lo que decimos en el trabajo, que ya luego comentaremos, depende de las zonas que intervengas. Vamos, que a largo plazo, de alguna manera, o se deteriora el stock inmobiliario en la medida en que los propietarios dejan de reinvertir para más o menos mantener la rentabilidad, o como decías, intentan sustituir pagos monetarios con pagos en especie, ¿no? Es decir, que si no te puedo cobrar Exacto. más por el alquiler, pues al menos que el inquilino pues, sea más solvente y por tanto no me deje de Sí, sobre pagar. todo cuando hay, dentro de las regulaciones, por ejemplo, el caso de Alemania, que está más estudiado, la regulación que se puso en 2015 y que ahora de algún modo pues, ha cambiado en 2020, ya lo sabemos todos que estamos hartos de oírlo en los medios, pero sí ha mantenido una característica de la regulación de 2015 que era el hecho de una exención de estos controles a aquellas viviendas que pues, estuvieran reformadas o hubieran entrado muy recientemente al mercado del alquiler. Pues, ese tipo de medidas que en cierto modo
pueden generar el hecho de que esa regulación sea menos dañina, también pueden, como se ha mostrado en cierto modo, generar el efecto de expulsión de esos inquilinos de renta baja, porque en el momento en el que al propietario le das esa oportunidad de, con una inversión mínima de X, el hecho de poder cambiar, poder saltarse las restricciones, y en el momento en el que estas restricciones, sabiendo que hay un mercado regulado y que él va a salir de ese mercado regulado, pues aprovecha para subir esas tarifas y conseguir a esos inquilinos de más renta que están hasta cierto punto desesperados porque en el mercado regulado ya no encuentran esa oferta. Vamos, que paradójicamente no, porque digamos que partidos de izquierda son críticos a la vez con la libertad de fijación de precios de los alquileres y por tanto son partidarios de la regulación de los alquileres y también son muy críticos de la gentrificación, pero las regulaciones, como decías, de segunda generación, es decir, las que intentan evitar que suban los precios pero sin cargarse el mercado del alquiler, pueden favorecer precisamente esa gentrificación. Porque si claro, la cosa es que esto se parece un poco a el efecto que tiene el salario mínimo en la oferta. Es un tema del que siempre hablamos como algo bastante etéreo, pero que hasta hace muy poco, por pura falta de datos, pues no se ha estudiado. Entonces, digamos que lo tenemos ahí en el aire, pero está ahí y es lo más razonable del mundo. Es decir, y la única manera que tienes de combatir, si quieres, ese efecto es imponer unos contratos más largos, incluso que en España son de los más largos de Europa, intentar dar esa protección que básicamente solo te la daría vivienda social, garantizando que pueden estar hasta décadas los inquilinos allí viviendo, pero eso acentúa del otro lado, el evitar que la gente entre en el mercado, ponga sus viviendas en alquiler. Entonces, al final, pues lo comido por lo servido en ese sentido y es muy complicado, sobre todo de cara o sea, a la hora de formar hogares, cuando uno estudia pues la distribución de la renta en España y tal, pues se da cuenta de que los hogares más pobres son hogares formados por jóvenes que se acaban de independizar. En este caso, antes de la crisis, pues se independizaban más con hipotecas, ahora más con alquileres, porque no consiguen reunir esa entrada que les piden y esas condiciones de estabilidad laboral que piden ahora. Y entonces realmente estamos generando que esas personas no puedan acceder a esa vivienda, a mantener las tasas de emancipación tan bajas, y eso va a ser un problema muy serio, porque tal y como yo lo veo, y esto pues ya lo he dejado caer alguna vez por Twitter, si España es tan resiliente socialmente durante las crisis, por ejemplo, es porque hay un nivel de ahorro muy fuerte en forma de vivienda, las pensiones pueden ser relativamente bajas, pero siempre cuando vemos problemas en esos ancianos o personas mayores muy avanzadas en su edad laboral, en la televisión, los medios y tal, siempre nos damos cuenta de que es personas que están de alquiler. Es decir, en el momento que hay una generación que no siga esa tradición de poder independizarse y comprar una casa relativamente rápido, pues tendremos un problema de pobreza en la vejez dentro de muchas décadas, sobre todo con el ajuste de pensiones que habrá que hacer tarde o temprano, y eso puede ser una bomba muy importante, como digo, de cara a 2050 para adelante, pero ahí está. Sí, o sea, que ese es un problema añadido, ¿no? Es decir, que a la generación que ahora mismo pues tendrá 30, 35 años y que por tanto en el año 2050 se tiene que empezar a jubilar, se le pueden juntar varias crisis simultáneas, ¿no? La crisis del sistema de pensiones, la crisis inmobiliaria y una crisis acumulada de precariedad laboral durante gran parte de su vida laboral, ¿no? Que incluso aunque no haya recorte en las pensiones como tal, claro, según los tipos de trabajo que hayas tenido, tampoco tendrás una pensión muy... Exacto, es decir, independientemente, aunque siga el sistema tan generoso como ahora, el sistema es tan generoso como ahora y la gente, los pensionistas que ahora no tienen una vivienda en propiedad y se ven obligados a vivir de alquiler, realmente malviven porque es la forma que tenían de ahorrar, y el que no lo ha hecho, pues esto es tan sencillo como recordar lo que es en su origen el sistema de pensiones, que no es una sustitución plena de rentas, ni mucho menos, no se concibió para eso, y entonces en el momento en el que falla eso, y ahora está fallando eso, y ese es el problema, pues vamos a tener como mínimo una sociedad más polarizada, en la que un segmento de los jóvenes de ahora hayan conseguido ahorrar lo suficiente con contratos medianamente, no te diré estables, pero sí bien remunerados, que les hayan permitido juntarse y comprar una vivienda, y los que no lo han hecho, y de ese segmento habrá que preocuparse mucho en el futuro, todo lo que no nos estamos preocupando ahora.
Luego volvemos, si te parece, porque además como también estudias temas de distribución de renta y de riqueza, creo que puede ser interesante también reflexionar sobre cuáles pueden ser los obstáculos que dificultan ya no que un joven alquile, sino que un joven compre vivienda, ¿no? Pero volviendo a la regulación de los alquileres, has mencionado que en el corto plazo los efectos no tienen por qué ser muy agresivos, salvo que la regulación sea muy agresiva. Exacto. Sin embargo, se nos habla mucho de Alemania y se nos habla mucho de Berlín. Sé que también has estudiado ese tema. La regulación de 2015 no es la misma que la de 2020 y además tampoco hemos tenido tanto tiempo como para poder constatar muchos efectos de la congelación de alquileres en 2020. Sí ya vamos teniendo algo más de evidencia sobre la de 2015. Entonces, ya que se menciona tanto Alemania, ya que Podemos también, el otro día Nacho Álvarez compartió un gráfico diciendo, bueno, esto es el modelo que queremos para España. ¿Qué nos está indicando, qué nos indica de momento cuáles han sido los efectos de la regulación de los alquileres en Alemania en general y en Berlín en 2020 en particular? Bueno, el trabajo que tú ya has comentado varias veces en medios de varios economistas sobre la experiencia reciente de Berlín, para empezar, para que la gente lo entienda, en 2015 Alemania se vuelve a una regulación más estricta de los alquileres, pero esa regulación que, digamos, estaba regida a nivel de Estado federal, es decir, que el Estado federal decidía si lo ponía o no lo ponía. A finales de 2020 casi todos lo habían puesto, creo que eran 12 de 16. Esa regulación, digamos, que eran una regulación de segunda generación, limitaba aumentos de precios en municipios, que no en todo el Estado federal, que estuvieran especialmente tensionados, no según la definición de tensión que luego comentaremos que se ha puesto en Cataluña, sino por otras, y pues ofrecía bastante capacidad a los propietarios para salir del segmento no regulado. Y esa regulación, esto ya lo estudiaron varios trabajos, hay uno que me gusta especialmente que no entra realmente en el tema de la oferta, hay otros que lo hacen y muestran un ligero efecto negativo, pero esto lo que muestra es un efecto bastante modesto en los precios. Realmente la regulación, más allá de algunos segmentos muy concretos del mercado, pues no tuvo un efecto apreciable. Y recuerdo que ponía en el caso de un apartamento en Berlín que el ahorro era pues verdaderamente despreciable, incluso para términos españoles, que es en lo que me muevo yo, pues ya para una renta de mala, pues más todavía. Y eso por un lado. Cuando se comprobó que esto era así, porque de algún modo pues se puede pensar que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, y entonces pues si la regulación es muy laxa, no consiguen ni mucho de lo bueno ni mucho de lo malo tampoco, pues Berlín, el municipio de Berlín, decidió cambiar esta regulación, no como Estado federal, sino solo Berlín, y hacerla mucho más dura, introduciendo esta vez controles de precios de primera generación. Es decir, en este caso era el municipio de ayuntamiento el que decidía el precio límite que tenían que tener las viviendas en función de algunas características que podían tener, tamaño, obviamente, el precio del metro cuadrado, me estoy refiriendo, en función de el momento en el que se construyó la vivienda, tenían un plus si la zona era muy buena, tenían un plus si había ascensor en la vivienda, etcétera, etcétera. Pues algunas consideraciones de ese tipo que pues, son razonables y se impuso ese límite. Entonces, claro, efectivamente eso ha tenido efectos muy rápidos porque ya no estamos hablando de estas regulaciones mucho más laxas que simplemente modulan aumentos, sino que estamos hablando de que establecieron límites de precios para una gran parte del mercado, límites de precios que estaban por debajo del precio de mercado. Entonces, eso es lo primero que ha generado. Confieso que no he terminado de leer el paper. Se ha cortado, no sé, creo que hemos perdido a Ángel. Así al final. Ahora, te Se ha has cortado un cortado un momento. poco. Entonces, dices, Vale. estabas con que confiesas que no has terminado de leer el paper, pero Sí, pero estoy prácticamente en las conclusiones y digamos que lo que encuentran es que, para empezar, ha habido un efecto, obviamente, desde, como contaba antes, del mercado del alquiler al mercado de la compraventa, y además ha habido un efecto de subida de rentas en los municipios inmediatamente cercanos, concretamente menciona la ciudad de Potsdam, que es una ciudad dormitorio de Berlín, y de momento, y aparte, una gran caída en los anuncios ofertados, que la verdad es que es una perspectiva interesante porque normalmente siempre se tiene la dicotomía entre trabajar datos de anuncios y datos de alquileres que ya están vigentes, y la gente juega muy mal con esas dos cosas y para lo que les interesa ponen una, para lo que no les interesa ponen la otra. Digamos que es una perspectiva adecuada porque realmente los anuncios miden la oferta existente ahora mismo y no está copada, por así decirlo, y la verdad es que los resultados son francamente malos, pero por otra parte, pues como cabía esperar, es decir, ahora están diciendo, pues,
intentando resistirse. Esto me parece un poco gracioso porque recuerdo a algunos economistas de izquierdas, entre ellos Nacho y otros de comisiones obreras, decir que qué barbaridad era esa de tardar más de un año en analizar los impactos de la subida del salario mínimo, y aquí están tranquilamente tomándose su tiempo para, bueno, 1 o 2 años, hay que tomárselo con calma y tal. La regulación, en principio, la de Berlín va a durar 5 años, pero es prorrogable más años. Pero vamos, ya están barajando posibilidades de ir a donde está el problema, de construir más vivienda social, y en ello están, con lo cual realmente es de momento improbable, depende de la investigación y de lo que siga pasando, pero es improbable que esta regulación se mantenga mucho más en el tiempo de cara a que ellos mismos están viendo los resultados. Porque justamente eso, ¿no? Es decir, el precio sube o bien, o sea, solo hay dos posibilidades para que el precio suba, o bien porque tienes un desequilibrio entre oferta y demanda, y por tanto, si la demanda es muy superior a la oferta, te tenderá a subir el precio, o bien porque tengas algún tipo de monopolio, oligopolio, poder de También es mercado. cierto que, del mismo modo, ha bajado mucho los precios, un 7, un 10 decían, en el sector regulado. Es decir, las Sí, claro. consecuencias muy negativas sobre la oferta, pero la gente que tenía la suerte. Y al final es esto, o sea, Claro. había un profesor en mi facultad que siempre me decía que ninguna política económica es neutral, tenía toda la razón del mundo, esta no lo es, y a quien escuchamos siempre favorable a esta política, pues son sindicatos de inquilinos, y hay que entenderlo pues como una especie de clúster de consumidores de un producto, se organizan e intentan hacer una suerte pues de monopsonio, si quieres verlo así, para presionar a la legislación, pero la cuestión es que hay que tener en cuenta, al menos el legislador debería tener en cuenta lo que no se ve. Lo que no se ve concretamente, como ya es habitual, pues somos los jóvenes que todavía no nos hemos independizado, y ahí está el problema. Realmente hay gente que se está beneficiando de esta regulación y nadie lo niega. La cuestión es el efecto contrario que está teniendo en gente que ni siquiera está recogida en las estadísticas de alquileres, porque realmente no están alquiladas esas personas. Así que ese es el gran problema. Claro, ahora vamos a ese tema, que es justamente el objeto que habéis analizado, que habéis estudiado en el informe que habéis publicado hoy. O sea, yo quería ir un paso más atrás bueno, constatar para la audiencia que si los precios suben, es, como decía, o porque hay más demanda que oferta, o bien porque tienes poder de mercado por el lado de la oferta y tienes a alguien que está haciendo subir los precios para forrarse. ¿Bien? Entonces, si hubiese, en cualquiera de los dos casos, habría que decir que la solución es incrementar la oferta, en el caso de que tengas poder de mercado, no por el lado de quien tiene el control de la oferta, sino por otros lados competitivos. Pero desde luego, si el desequilibrio es, y en España claramente lo es, en las grandes ciudades porque la demanda supera la oferta, claro, el control de precios no te va a solucionar ese desequilibrio estructural, sino que lo va a consolidar y, como decías, a largo plazo lo puede agravar y a corto plazo, según la brutalidad del control de precios, también lo puede agravar. Pero me interesa no solo comentar los efectos que el control de precios tiene sobre la oferta, que en general es o reducirla o al menos, desde luego, no favorecerla, sino también por el lado de la demanda, ¿no? Porque aparte esto permite ligar con vuestra investigación de hoy. Es decir, el inquilino que está en el sector regulado pierde los incentivos a salir del sector regulado, es decir, pierde los incentivos a buscar vivienda en otra parte. Y eso también tiene un impacto no solo sobre el mercado de la vivienda, los que están protegidos por el alquiler nos quedamos en él y bloqueamos que entren otros jóvenes a ese mercado regulado, y a su vez, como este último paper mostraba, por efecto sustitución se encarece el mercado no regulado, es decir, que los que quedan a la intemperie todavía sufren más, pero sino que además también tiene implicaciones en el mercado laboral. Si a mí me sale una oportunidad laboral en otra ciudad, por ejemplo, ¿voy a dejar yo la vivienda que estoy pagando de renta baja para irme a un mercado inmobiliario desregulado? A lo mejor no me compensa, me pagan más, pero también tendré que pagar más de alquiler, por tanto me quedo aquí. Y bueno, coméntanos un poco sobre esto. Sí, es un tema que me recuerda un poco a las indemnizaciones por despido. Cuando un trabajador tiene muchísimos años en una empresa, pues digamos que aunque le ofrezcan otro puesto, pues tiene que ponderar, porque lo que está perdiendo es que si eventualmente le despiden de esa empresa, pues va a tener una indemnización muy, muy grande. Pero sí, es muy similar, y de hecho esto me recuerda a un trabajo, no sé, yo lo puse en Twitter, que acaba de salir sobre el control de alquileres en Suecia, donde dibujaban un poco cómo estaba la situación desde un punto de vista meramente distributivo. Es decir, calculaban
realmente casi todas las viviendas en Suecia están sujetas a algún tipo de control de alquileres, al menos las que están en parque de alquiler, y calculaban tanto el precio de mercado que debería pagarse como el precio regulado, hacían la diferencia y calculaban una especie de subsidio por hogar. Y estudiaban qué hogares, de qué rentas se beneficiaban de los subsidios, qué composición había, y como en Suecia una buena parte de ese mercado se mueve con las famosas colas de tiempo, pues estudiaban quiénes podían realmente permanecer más tiempo en la cola, quiénes podían permitirse eso para acceder a las localizaciones más subsidiadas, por así decirlo, porque pues era heterogéneo en función del nivel de precio de mercado que habría que pagar. Y encontraban que efectivamente eran personas de rentas más altas las que podían estar, porque ya tenían apartamento, y esto es a lo que quiero hilar contigo, ellos ya tenían una vivienda en la que estaban bien, en la que estaban cómodos, que satisfacía sus necesidades, y precisamente por eso podían permitirse esperar muchísimo tiempo más, décadas. Creo que la media para una zona buena en términos de subsidio en Estocolmo eran 16 años, podían permitirse esperar mucho más que la gente pobre que no disponía de esa vivienda de la que ellos sí disponían y podían así esperar más, pues para acceder a esas viviendas y por tanto recibían un subsidio mayor. Y eso es un gran problema y además, de algún modo, es un problema de cara a lo que es el mercado ahora y lo que podría llegar a ser el mercado del alquiler. Es decir, una de las cosas buenas, si queremos verlo así, que nos ha traído el COVID, es el teletrabajo. Y el teletrabajo pues podría generar que haya cierto éxodo de personas de ciudades más grandes como Madrid y Barcelona a ciudades un tanto más pequeñas, porque ahora mismo pueden teletrabajar sin ningún problema y pues eso descongestione la demanda en estas zonas tan tensionadas. ¿Cuál es el problema? Que si pones esos controles ahora, que es lo mismo, si la intención era parar las subidas, la pandemia ya la ha parado, vía una mayor oferta, porque hay gente que ya ha fallecido y no necesita ese piso, tanto por una mayor oferta por la vía de apartamentos turísticos, etcétera, 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 y una menor demanda que podría venir de ese efecto de desplazamiento. Pero si pones estos controles de precios, atrapas a la gente en esa trampa que tú has comentado, que no quieren moverse, porque verdaderamente al final estás abaratando relativamente una cantidad de inmuebles en una zona muy buena respecto a inmuebles en ciudades más pequeñas. Claro, si al menos luego permitieran, se me ocurre ahora, ¿no? Pensando en alto, permitieran revender en el mercado secundario ese derecho de vivir barato, pues claro, aún así permitirían que la gente se desplazara, porque, sí, bueno, lo vendo, me capitalizo y me voy a otro lado, pero conceden un derecho sobre el que luego no puede disponer uno y, por tanto, la única forma que tienes de disponer es quedarte en ese piso, aunque no sea la ubicación óptima. También es interesante plantearse... Es un poco como los mercados de emisiones, sí, realmente. Sí, efectivamente. Está bien pensado, pero el problema es ese. O sea, tú sabes que ellos no aceptarían el mercadeo con algo que es un derecho, supuestamente, el Estado te da una vivienda y, en fin, no puedes hacer tú luego lo que quieras con ese derecho. Claro, y también es interesante ver no solo la perspectiva laboral, sino la perspectiva desde el lado de la evolución familiar, ¿no? En plan, a mí me otorgan un piso barato cuando soy joven y no tengo familia y luego no me quiero desplazar y me toca vivir con la familia en ese piso reducido. O me lo otorgan cuando ya tengo una familia, pero luego se me van los hijos, tengo un piso grande habilitado sí, para vivir con hijos, tendría sentido desplazarme a otro, pero como tengo renta muy barata, me quedo en él y dejo fuera a otras familias que podrían alquilarlo y que lo necesitarían más, ¿no? Entonces, es cargarse al final la distribución vía mercado, como dicen que la vivienda no es una mercancía, pues fuera mercantilización, es cargarse la distribución vía mercado de la vivienda y el mercado tendrá potenciales defectos, pero una de las ventajas que tiene es la rapidez con la que tiende a dirigir los bienes hacia aquellos que los necesitan más urgentemente y les pueden dar un mejor uso, y eso obviamente se lo cargan. Vamos ahora entonces a vuestro trabajo. Vale, hemos comentado que los controles de alquileres no son distributivamente neutros, hay ganadores y hay perdedores, o sea, son ineficientes en el sentido de que pueden perpetuar los problemas, no los solucionan, pero bueno, uno podría decir, bueno, vale, aceptamos el coste de la ineficiencia a cambio de favorecer a los más necesitados, ¿no? No vamos a permitir o no renunciamos a que la economía funcione todo lo bien que podría funcionar, que la gente de clase media alta viva todo lo bien que podría vivir, pero a cambio los más desfavorecidos que vivan mejor de lo que vivirían en un mercado desregulado y en la ley de la selva. Pero en concreto, los controles de alquileres en la situación actual de España, Madrid, Barcelona,
beneficiarían a los más pobres, a los más ricos, a las clases medias? ¿A quiénes beneficiarían? Bueno, pues depende de la definición que uses. En principio, todos partimos de la idea de que no se va a intervenir todo el mercado, de que no tiene sentido el hecho de coger todo el mercado del alquiler, que engloba zonas baratas, zonas caras, y ponerle la misma regulación. Incluso regulación diferente tampoco tendría demasiado sentido atacar donde un mercado no está funcionando mal. Entonces, si solo vas a seleccionar unas zonas para intervenir, nosotros hemos estudiado dos posibles criterios. Uno es intervenir las zonas más caras, que las hemos definido como el 25% de las zonas ponderadas por población con una mayor cuota mediana del alquiler dentro de cada provincia, es decir, el 25% de zonas más caras de Madrid y de Barcelona. Y la otra opción es, como se ha definido en la ley catalana de los alquileres, el hecho de ponerlo en contexto con la renta. Como hemos juntado dos bases de datos que permiten a nivel de una sección censal, que es una zona muy pequeña de viviendas con la que luego, para que la gente lo entienda, se calculan y se ponen las mesas electorales, pues en ese nivel de sección calculamos el porcentaje que supone la cuota de alquiler mediana sobre la renta media. Usaríamos el alquiler medio, pero solo tenemos el mediano porque se queda el ministerio. Y sacamos esas dos zonas. Y a partir de las zonas que tengan más de un 30% de la renta dedicada al alquiler, pues se declaran como tensionadas. Entonces, si se intervienen las zonas más caras, se ve que hay una correlación muy alta entre la renta de la sección censal y el alquiler mediano de esa sección censal, con lo cual vemos que la renta media, las secciones censales más caras, con unas cuotas de alquiler más grandes, pues tienen una renta media muy alta. Todo puede ser, quiero decir, puede ser que dentro de esa sección haya gente de renta un tanto más baja, eso no lo podemos ver con el estudio, pero también digo una cosa, nosotros no lo podemos ver y el legislador tampoco. Y el legislador está proponiendo declarar una zona tensionada en función de pues la renta media, ya no de la sección censal, sino del municipio y el alquiler medio del municipio. Por lo cual, por ahí, en fin. Y luego, más allá de eso, pues también vemos que las zonas tensionadas en función del porcentaje, la tasa de esfuerzo que supone el alquiler, sí tienen una renta más baja, y precisamente están tensionadas por tener una renta más baja, porque vemos que el alquiler medio que se paga en esas zonas no es especialmente más alto respecto al resto de zonas, un poco más en Barcelona, pero desde luego, por ejemplo, no en Madrid. Y entonces eso para nosotros es un problema porque, aunque la gente pueda considerar, y esta ha sido una crítica que he escuchado varias veces hoy, que en términos absolutos al menos, no relativos, porque relativos no es un mayor alquiler, pero en términos absolutos es un alquiler harto, creo recordar que la media eran 800, 900 euros, pues la cuestión es esa, hay digamos un trade-off entre, bueno, vale, si consideras que ese es un alquiler muy caro, luego cómo me vas a argumentar que hay gente de rentas medias bajas viviendo en las zonas que antes he definido como zonas de alquileres muy altos con rentas muy altas. Entonces, el problema al final está en que las zonas donde verdaderamente es, digamos, prohibitivo para la mayoría de personas vivir, ahí lo que están viviendo no son gente de renta baja, por el hecho de que no se lo pueden permitir. Entonces, intervenir esas zonas tiene un efecto distributivo que, por supuesto, no está claro, es decir, no tenemos microdatos como para poder analizarlo en el sentido de calcular una reducción, por ejemplo, de índice de Gini, pero por lo menos va a ser mediocre, porque digamos que hay un buen segmento del mercado que son particulares, que tendrán una renta media un poco superior, pero tampoco muy superior, y esto es un segmento del mercado del alquiler que son inquilinos de una renta razonable. Y si intervienes en la otra parte del mercado, pues hasta qué punto la puedes intervenir, porque realmente es complicado bajar aún más los precios, porque bajarlos más estaría ya prácticamente entrando en el nivel de un alquiler social, que realmente eso es más tarea del Estado que del sector público, de una colaboración entre ambos, pero vamos, así que es complicado y ahí identificamos, digamos, ese trade-off que comentabas antes entre eficiencia y equidad, sabiendo que a largo plazo ambas medidas pueden tener problemas de eficiencia, vamos. Por expresarlo en otras palabras, si intentamos limitar los alquileres en función de donde los alquileres son más altos en términos absolutos, ahí cabe pensar que se van a beneficiar las rentas altas, porque claro, ¿quién sostenidamente puede pagar uno de esos alquileres más altos? Pues en general rentas altas, con lo cual si les dices, no, os voy a bajar solo a vosotros los alquileres, pues estás consolidando que rentas altas alquilen a un menor precio, es decir, estás como casi, si quisiéramos, expropiando parcialmente viviendas para entregárselas a rentas altas o a rentas que en media son más altas
que el resto del país, ¿no? Entonces, es una Sí, distribución un depende de poco... dónde, claro, depende de dónde, al final depende de la métrica que usas, totalmente. Y eso es algo que también queremos mostrar, que la regulación puede cambiar totalmente en su potencial beneficiario dependiendo de la definición de zona tensionada que uses. Una definición razonable de zona tensionada es allí donde la demanda es estructuralmente mayor a la oferta y es donde vemos los mayores precios. Claro. Y ahí las rentas medias de esas secciones son rentas medias muy altas e incluso nuestro trabajo las subestima de algún modo porque el INE marca un límite, un techo a la renta que muestra cada sección censal, con lo cual probablemente es incluso más alta. Entonces, realmente ahí es muy, muy complicado que diga gente que nosotros caracterizaríamos de personas vulnerables, hogares vulnerables, vamos, difícil por no decir imposible. Gente de rentas medias, pues bueno, vale, te lo compro, pero con una tasa de esfuerzo muy grande que probablemente tampoco sea algo ideal. Entonces, la idea de regular esas zonas es muy complicada desde el punto de vista distributivo, ya digo. Es decir, simplemente ahí lo que estamos mostrando es que los potenciales beneficiarios de regular esas zonas concretas es muy complicado que sean personas de rentas medias y bajas y eso pervierte de algún modo el objetivo inicial de la regulación, que es una cierta redistribución, pero que parte de una idea teórica al final. Si uno se para a pensar en lo que piensan ellos, las personas, partidos de izquierdas que defienden estas medidas, pues digamos que son supuestos que si se dieran, pues serían razonables. Una sociedad totalmente dividida entre propietarios rentas muy altas, alquilados rentas muy bajas. Si eso fuera así, tendría mucho sentido, distributivamente hablando, el hacer esta regulación. Pero no es así. Tanto los propietarios como los inquilinos son grupos heterogéneos de renta. Unos más que otros, pero ahí está. Y en este caso, como estás interviniendo solo un sector del mercado, pues nos encontramos que el sector que se está interviniendo da la realidad de que está probablemente en la zona alta de la distribución de los alquilados, habiendo muchos alquilados que son de rentas bajas, por supuesto, eso nadie lo niega, y tienen una renta media inferior, pero hay grupos que no lo son, simplemente por pura heterogeneidad. Y luego, si en cambio optamos por la regulación que ha marcado la ley catalana que limita el alquiler, de rebajar o poner topes a los alquileres en zonas donde, bueno, pues las familias estén pagando más de un 30% de sus ingresos en alquiler, claro, lo que encontráis es que están pagando más de un 30% no porque los alquileres sean altos, sino porque sus ingresos son bajos. Con lo cual, claro, si esos alquileres no son ya especialmente altos, lo pueden ser en relación a los ingresos, pero no son altos en términos absolutos, y tú lo que haces es rebajar todavía más esos alquileres para que el porcentaje no sea del 30%, sino más bajo, ahí ese control de alquileres ya se puede aproximar a casi un control de primera generación. Sí, básicamente que es lo que sería necesario para bajarlo de manera sostenida, porque al final, incluso con un alquiler más bajo, pongamos que se reduce el alquiler un 20, un 30, un 40%, esas personas van a seguir estando en una situación de vulnerabilidad, o muchas de ellas muy grande, porque su problema no es de precios, sino de renta. Y la cuestión aquí es que lo que nosotros planteamos, y otra de las críticas que tampoco entiendo, nosotros no decimos que no haya que intervenir, simplemente decimos que las intervenciones tienen que estar justificadas y se tienen que hacer de la manera más eficiente, es decir, menos distorsionadora posible. Y es mucho más eficiente, menos distorsionador, intervenir este problema, mejorar la tasa de esfuerzo vía política de renta, si quieres, más a largo plazo, pues es probablemente más eficiente reformar la regulación laboral, que básicamente, con toda seguridad, es el problema de este segmento de población. Pero puedes hacer política de rentas perfectamente, tienes que hacerla con cuidado de cara a, pues no es política de rentas subsidios a los alquileres, por ejemplo, es política de rentas e ingreso mínimo vital, hacerlo en la medida en el que no estés subsidiando la demanda de un bien concreto, y hasta cierto punto esto es un argumento antiliberal, si me lo permites, en el sentido de, pues muchos liberales hablan en otros sectores como sanidad y educación, cheque estudiantil, cheque sanitario. En este caso no valdría un cheque de vivienda, porque realmente aquí estarías comenzando, claro, estarías avivando la hoguera de la demanda, pero sí a través de otros modos que el propietario no vea y entonces no sea capaz de exigir esas mayores rentas y capturar una parte del subsidio, pero que es posible. Es decir, ahí tenemos el ingreso mínimo vital, que está todavía en fase embrionaria, pero que en algún momento terminará por tener una cobertura más o menos razonable, y entonces la herramienta está ahí, y como digo, eso y los recursos para esa partida, pues eso ya es decisión del legislador, pero hay maneras mucho más eficientes que ponerte a tocar los precios de un mercado realmente.
Lo que pasa que la sensación que tengo, bueno, que creo que es una sensación real, ¿no? Es que el legislador pretende desarrollar políticas públicas a costa, en este caso, de los Claro, propietarios el de... problema es que no quieren gastar dinero, Claro. básicamente. Que el Estado parece mentira que lo vaya a decir en tu canal, pero el Estado en muchas ocasiones es muy reacio a gastar dinero si puede evitarlo. Es decir, si puedo aumentar salarios y lo hago, lo puedo hacer mediante salario mínimo en vez de vía, por ejemplo, un complemento salarial, pues prefiero mil veces hacerlo vía salario mínimo porque además quedo yo estupendamente, como que le he doblado la mano a los empresarios y esto es una maravilla. Pues aquí lo mismo, en vez de establecer un sistema de política de rentas para mejorar las tasas de esfuerzo, pues realmente cuando uno estudia, esto ya es más en general, las tasas de esfuerzo, como por ejemplo hizo el Banco de España hace un año, en el verano del año pasado, con un estudio sobre el mercado del alquiler, y ve las tasas de esfuerzo desagregadas por quintiles, que para esto te tienes que ir a los datos de la encuesta de condiciones de vida, pues ves que verdaderamente donde España está mal en tasa de esfuerzo es en los alquilados que están en el quintil y concretamente en el decil más bajo de renta. Es decir, de ahí te viene que tengas un porcentaje ligeramente mayor de tasa de esfuerzo respecto a otros países. Entonces, es ahí donde está el problema y es un problema heredado de una distribución de renta más desigual por el mayor desempleo y en menor medida por la peor distribución de nivel educativo. Uh-huh. Muy bien. Bueno, a ver, por contextualizar lo de que el Estado no quiere gastar, claro, el Estado, como toda organización, intenta hacer el uso más eficiente que puede de los recursos que tiene, ¿no? Entonces, si él es capaz de conseguir un resultado similar, que en este caso es, pues, generar ciertas redes clientelares sin destinar sus propios recursos, sino movilizando recursos Uh-huh. de otros, claro, le quedan sus propios recursos para crear otras redes clientelares en otras partes, ¿no? Sí, pero digamos que incluso así hay que poner de manifiesto que ya tenemos cierta evidencia en España, poco tenue, pero aún así, porque no es que no hayamos tenido política de vivienda en España, ya sea había incentivos fiscales, ya sea había subsidios, ya sea había incluso construcción de vivienda social. Tenemos cierta evidencia y, por ejemplo, en el Spending Review del AIREF del año pasado, en la parte de beneficios fiscales, se estudió un beneficio fiscal para poner la vivienda en alquiler, ni siquiera a precios más bajo, simplemente en alquiler, y la eliminación de ese incentivo fiscal, pues con los datos de la agencia tributaria se mostró que retiró una cantidad razonable de viviendas del segmento del alquiler del que se estaba hablando. Y realmente, digamos que tenemos esa herramienta, cuesta dinero, sí, pero digamos que es susceptible de aumentar el bienestar social general, por realmente introducir más oferta en el mercado, abaratar los precios y, pues bueno, ya digo, es yo creo que el camino que deberíamos tomar y que incluso puede establecerse colaboración público-privada. Me consta que hay fondos de estos que algunos llaman buitres que están en conversaciones con administraciones públicas para que les cedan suelo a cambio de poner un porcentaje de sus promociones en alquiler por debajo de tal nivel, con lo cual hay muchas vías de mejorar este tema que no pasan, como digo, por distorsionar el sistema de precios, que es algo muy delicado, que tiene consecuencias muy ineficientes tanto sobre la oferta como sobre la demanda y pues, realmente descargarse el mercado pudiendo tomar alternativas más eficientes. De hecho, el modelo que se está siguiendo en Portugal, que no gobierna precisamente la extrema derecha, es un poco este, ¿no? Es bonificar fiscalmente aquellas viviendas que se introduzcan al mercado de alquiler a precios por debajo de determinados índices. Con lo cual, bueno, sería más o menos algo similar. Al final, obviamente hay que estudiar qué incentivos fiscales son más eficientes a la hora de movilizar vivienda, pero que el espíritu es un poco este. También el que parece que está planteando Ábalos en este debate, polémica interna que tiene dentro del gobierno. Si incentivar que vivienda vacía salga en alquiler o si castigar a los que tienen vivienda en alquiler con precios por debajo de los de mercado. Vale, pues vamos ahora a comentar lo que hemos mencionado antes, ¿no? Que lo hemos dejado un poco... hemos hablado mucho del mercado del alquiler, pero como, aunque esto no es objeto del informe que habéis sacado hoy, pero como tú también trabajas temas de distribución de renta y riqueza, claro, idealmente, aunque eso también tiene sus inconvenientes, ¿no? Porque puede reducir la movilidad social en la medida en que el mercado inmobiliario no es tremendamente líquido y demás, pero idealmente hay que pensar que hay ventajas en que los jóvenes se vayan convirtiendo en propietarios de vivienda. Actualmente los tipos de interés en España están en mínimos
históricos o cerca de mínimos históricos. Por tanto, la capacidad de apalancamiento para comprar una vivienda existe y los bancos tienen capacidad para otorgarla. ¿Por qué entonces los jóvenes españoles, y también gente que no es joven, ¿no? Pero en general los jóvenes españoles tienen tanta dificultad para, en lugar de alquilar, comprar vivienda, convertirse en propietarios y solventar en parte el problema este que mencionabas de llegar a la jubilación en 2050 con una pensión pública exigua y sin patrimonio inmobiliario? Bueno, pues para empezar hay que diferenciar entre precrisis y postcrisis y realmente, de hecho, yo estoy ahora mismo calculando para una investigación propia, para un libro futuro, las tasas de emancipación y el tipo de emancipación en términos generacionales en España. Y el problema básicamente es que si bien antes pues pedían una entrada muy baja, ahora necesitas un nivel de ahorro previo, no excesivamente grande en circunstancias normales, pero pues ahí está. Y el problema es que los jóvenes españoles, por el tema de una gran precariedad, pues precariedad y desempleo sobre todo, no pueden reunir en un periodo razonable esa entrada. Incluso si son capaces de hacerlo, de reunirla, va a ser tan tarde que ese ciclo de compra de vivienda ya de por sí se va a retrasar necesariamente. Y el problema es que hay algunos, que son especialmente los que tienen un nivel educativo más bajo, que se ven incapaces de reunirla por el poco dinero que cae en sus manos de trabajos muy, muy estacionales, etcétera, etcétera, pues lo gastan a veces en simples necesidades de pues, dar apoyo de rentas a sus hogares, que también son hogares de renta baja. A veces es que simplemente no se plantean ahorrar por el hecho de que lo ven tan lejano que es hasta cierto punto pues un poco tontería porque nunca van a conseguir los 20.000, 30.000, 40.000 euros ahorrados que necesitan y el contrato fijo que necesitan para acceder a ese tipo de vivienda. Entonces se suma ahí todo eso y sí que, como dices, pues hasta cierto punto puede tener su sentido desde el punto de vista de la distribución de la riqueza a una sociedad un tanto más móvil. Aquí es un poco lioso porque, por ejemplo, en sociedades como las nórdicas, que pues, muchas veces se dice, incluso mal desde el punto de vista de algunos liberales que lo dicen, que siempre apelan a ellas como sociedades con una desigualdad de riqueza muy baja, que es cierto, digo muy alta, perdón. Pero claro, en esas sociedades el Estado tiene un enorme porcentaje de riqueza, mucha vivienda pública, etcétera, etcétera, con lo cual realmente eso es riqueza de la que se están beneficiando rentas bajas, que no aparece en sus estadísticas de riqueza, y pues por ahí digamos que en realidad la distribución sería un poco más aplanada. Pero digamos que yo no lo veo tan mal en términos de distribución de riqueza que una amplia capa de la población sea propietaria. El problema es que ya eso se ha roto y de aquí a 20, 30 años vamos a tener una sociedad polarizada en el sentido más estricto. Gente con vivienda en propiedad, gente sin vivienda en propiedad. Y eso en España, que no hemos tenido ese problema porque casi todos tenían vivienda en propiedad y los que no la tenían aspiraban a tenerla, pues se va a convertir en un factor de división muy grande y las consecuencias de eso pues pueden ser muy diferentes y van a ser especialmente graves si no conseguimos abaratar bastante el precio de los alquileres. Vale, entonces, justamente por eso, y por ir cerrando la charla y dar paso a algunas preguntas que han llegado, soluciones, ¿no? ¿Qué soluciones puede haber? Tanto para el acceso al alquiler como para el acceso a la compraventa, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer para abaratar los alquileres y para no solo abaratarlos, sino volver la vivienda más accesible, que creo que debería ser el objetivo, porque claro, tú puedes abaratar cronificando a algunos inquilinos en una zona de la ciudad y excluyendo a todos los demás, para volver la vivienda más accesible y luego también para volver el acceso a la propiedad más accesible sin generar otras distorsiones, porque claro, es verdad que antes de 2007 las entradas que se requerían eran muy bajas y eso facilitó que mucha gente se convirtiera en propietario, pero a costa de generar una burbuja, ¿no? O a costa de cebar la burbuja. Justamente limitar la entrada o vamos, eliminar la entrada es pues una llamada abierta a la especulación absoluta, porque claro, yo compro y si va mal, pues no he perdido nada, sobre todo si ahora tenemos ya dación en pago y demás, pues a comprar vivienda por lo que pueda pasar. Si sube, me forro y si cae, no he perdido ni un euro porque no he aportado nada de entrada y se la come el banco. Entonces, ¿cómo combinar ciertas limitaciones que son razonables, como requerir una entrada del 20%, que siempre ha sido un principio de prudencia bancaria básico, con la evidencia de que hay capas de población en España que no tienen ahorro y que suficiente y que no lo van a tener
y que si lo tuvieran, sí podrían ser capaces de pagar las letras que les permitirían convertirse en última instancia en propietarios de ese inmueble y por tanto capitalizarse para tener cierto patrimonio inmobiliario. Por tanto, recetas para el alquiler y recetas para la compraventa. Bueno, respecto a esto, siempre se dice con cierta ingenuidad, por lo que a mí respecta, el aumento de la oferta, que tiene todo el sentido del mundo. El problema es sobre todo en el caso de la vivienda pública. Pero a mí me preocupa mucho, en España pues no nos planteamos esto porque como casi no hay, pero me preocupa mucho dónde se construye esa vivienda pública. Y de hecho hoy me ha vuelto a venir a la cabeza con el caso que hemos visto de la Generalitat de Valencia, que ha expropiado el uso al menos de este bloque de pisos. Y si el objetivo va a ser la construcción de vivienda pública, hay que tener muchísimo cuidado con que esa construcción de vivienda pública no segregue aún más nuestras ciudades por renta. Eso al final tiene una cola de efectos muy grandes, empezando desde la educación hasta ingresos futuros, y eso, pues como digo, es algo que me preocupa bastante. Más a corto plazo, pues desde luego los incentivos bien pensados y bien evaluados pueden ser una manera muy notable. Incentivos fiscales y también hasta cierto punto gasto público, es decir, una colaboración público-privada de cara a la construcción donde el sector público ponga una parte del dinero, ponga el suelo, dinero en especie básicamente, y permita conseguir unas condiciones estrictas, es decir, que no lo dé gratis para que el sector privado ponga un porcentaje de las promociones en alquiler, y esto lo comentaba José María Raya, que es un profesor especializado en vivienda de la Pompeu Fabra, en un paper que publicábamos en esa DECPOL la semana pasada, pues facilitar toda esa colaboración público-privada ya de por sí estaría bien. Y ahí también me preocupa bastante el tema de los incentivos dependiendo de los límites de renta que se pongan. Es decir, se ofrece vivienda pública o alquiler social a partir de determinados niveles de renta, pues ahí como en cualquier caso de política de subsidio, en este caso es un subsidio en especie, pero es lo mismo, da igual, hay que tener mucho cuidado con los desincentivos que puede generar y como tú dices también con ese, ya no desincentivo laboral, que es el primero que nos viene a la cabeza, sino desincentivos a moverse, tanto por razones laborales como por razones no laborales, y eso hay que considerarlo a la hora de diseñar la política. El problema básicamente es que esto es una política, una regulación que se quiere sacar ya, que se considera imperiosa, y si se quiere hacer ya, la manera de resolver esto es de nuevo política de rentas, hacer uso del sistema fiscal que tiene herramientas de sobra para solucionar las soluciones más críticas y pensar bien una política pública de vivienda que puede tener mucho sentido y que simplemente hay que hacerla con cuidado para eso, evitar segregación y evitar desincentivos. Pero aumento de la oferta estructuralmente a largo plazo, tal vez una relocalización de la demanda también a largo plazo, facilitar que eso sea así, porque me parece que al final va a ser uno de los principales canales a través de los cuales se va a descongestionar el mercado, y luego a corto plazo tener cuidado con todo esto que acabo de comentar. Explica un poco más, porque como tuvimos hace poco al profesor Bastos aquí en el canal, en un chat en directo, él mencionaba que le gustaba mucho más el modelo, por ejemplo, alemán, de ciudades medianas, bien conectadas, interconectadas entre sí, con oportunidades laborales en todas ellas, obviamente con desigualdades regionales, pero que en general no hay una zona vaciada y una zona absolutamente saturada. Y entonces, desarrolla un poco más, si puedes, la idea de a largo plazo ir modificando la demanda, que no toda la demanda se concentre necesariamente en grandes ciudades, aunque obviamente hay economías de congestión que son importantes y que son muy difíciles de evitar. ¿Cómo podría Pues hacer? a mí me parece muy interesante porque de algún modo siempre en cualquier mercado tienes segmentos de consumidores con más o menos renta, y habitualmente los consumidores de más renta son los que de algún modo pueden llegar a tensionar más el mercado porque tiran más hacia arriba la demanda. Entonces, por lo que hemos visto durante la pandemia, estos trabajadores más cualificados, con un trabajo menos rutinario, más intelectual, si lo queremos ver de ese modo, más etéreo, pues son los que han sido capaces de adaptarse mucho mejor al teletrabajo. Entonces, la idea sería que estos trabajadores que pueden moverse perfectamente y pueden hacer su trabajo perfectamente, más allá de ir un par de veces cada X tiempo a la oficina, pues se desplacen a ciudades que estén ni siquiera demasiado lejos de la ciudad de referencia donde ellos trabajaban antes, y de ese modo, no solo por cantidad, sino también por la calidad, por así decirlo, del consumidor, descongestione esas zonas, y para eso
en parte hay que invertir en infraestructuras para mejorar la conectividad. Ujú. Tampoco demasiado, porque realmente eso también tiene sus riesgos y en España lo sabemos mejor que nadie. Incluso, pero dentro de una misma provincia, como puede ser el caso de Madrid, pues simplemente la capacidad de desplazar a más personas a zonas más alejadas del centro de la ciudad, que para eso se necesita lo mismo, más inversiones en comunicación, que sí que es verdad que en el caso de Madrid y Barcelona, pues sí que se han dejado un poco más de lado, esto lo comentaba la IREF en su Spending Review de infraestructuras, el tema de cercanías se ha dejado un poco más apartado, están casi que se caen a cachos, pues mejorar todo lo posible, esos incentivos, como digo, no ni siquiera monetarios, simplemente facilitar que la gente se desplace de las ciudades, porque al final incluso la gente realmente, muchas personas, si residen en Madrid es por necesidad de trabajo o en Barcelona, y ellos estarían más felices, tendrían una utilidad mayor si vivieran en una ciudad más pequeña, más acceso al campo, más limpia, con un aire menos contaminado, etcétera, etcétera. Y realmente es dar salida a esa posibilidad y, de nuevo, pues descongestionar la demanda de mercado. Y sí, es un modelo muy parecido al de Alemania y, en parte por eso, Alemania siempre se ha caracterizado por un porcentaje de personas al alquiler muy alto, con unas tasas de esfuerzo no demasiado altas, salvo, como ya hemos visto en Berlín y en algunas ciudades que han aumentado mucho la demanda en un tiempo corto. Y realmente también es incluso el modelo, por así decirlo, del País Vasco, Navarra, no con obviamente ciudades pequeñas más allá del País Vasco, menos Navarra, que es una provincia, pero sí que no tener a todas las personas congestionadas en un mismo sitio, pues ayuda en muchos sentidos y ya más allá del tema de alquileres, pues en cohesión territorial, en contaminación dentro de una misma zona, etcétera, etcétera. Sí, a mí lo que me preocupa un poco de esa idea que comparto eh, es que normalmente se tiende a pensar que hay que cambiar la demanda de alguna manera planificando dónde tienen que ubicarse las empresas, ¿no? Es decir, Yeah. que hay que crear oportunidades laborales y eso implica hacer una política industrial no entendida como desarrollo de infraestructuras, porque claro, si entendemos política industrial como desarrollo de infraestructuras, pues si el Estado se arroga un monopolio o prácticamente un monopolio sobre el desarrollo de infraestructuras, pues o lo hace él o no lo hace nadie. Y eso pues tiene sentido y hay infraestructuras que son valiosas, las haga el Estado, las haga el sector privado y deberían hacerse. Ahora, claro, si se entiende como no, vamos a diseñar la política industrial localizando a las empresas que nos interesen donde nos interese que estén, Claro, claro. Pues claro, es que eso es abre una Bueno, puerta muy pero difícil, ¿no? ni siquiera sería este caso, porque realmente en este caso estamos hablando de movilidad de los trabajadores. Las empresas pueden seguir afincadas en Madrid. Simplemente, pues, si eventualmente no necesitan tanta superficie para mantener su actividad, pues no la Sí, necesitan bueno, y eso incluso libera más espacio dentro de la propia ciudad. de alguna manera piensas en el área metropolitana y demás, ¿no? Pero No, ni claro, siquiera. Es decir, un trabajador ahora mismo, a mí para las entrevistas de mi trabajo actual me preguntaron si iba a estar en Madrid o si iba a estar en Londres o si iba a estar en donde fuera, que bueno, no había en principio problema. Entonces, está no, realmente yo me estoy refiriendo a ciudades más pequeñas claro. de España, pero no en la misma provincia. También puede ser, pero no es excluyente para Sí, nada. no, hombre, para el teletrabajo es evidente que da un poco igual, ¿no? Pero para el trabajo presencial, claro, Ujú. es la idea de, bueno, en Soria no hay industria, pues que se coloque industria en Ya. Soria, ¿no? Y eso, Sí, claro, eso es más problemático, sobre todo por eso. Al final, digamos que es una cadena de intervenciones y eso los políticos deberían evitarlo todo lo posible. O claro. sea, en el momento en el que una intervención falla, se va haciendo la pelota más grande y sigues y además no evalúas porque no quieres, no vaya a ser que me levanten las vergüenzas de todo esto, pues es un problema. Y la verdad es que en temas de política industrial, pues no soy experto, la verdad, pero vamos, sí que es cierto que hay determinadas actividades que no tiene demasiado sentido desplazarlas y el dar incentivos que consuman recursos públicos, muchos recursos públicos, para que se desplacen, aunque lo consigas, que eso yo no creo que debería ser el criterio para evaluar si has tenido éxito o no, sino si realmente deberías haberlos trasladado o no, pues no es eficiente ni muchísimo menos, ni es algo que deberíamos ir. De todos modos, a muy largo plazo, ya pensando en 2050 para adelante, salvo que se cumplan los pronósticos de algunos en materia demográfica, que bueno, pues ya veremos, pues digamos que la población irá estructuralmente cayendo poco a poco al menos Claro. y digamos que eso hasta cierto punto descongestionará las grandes. Claro, o también puede ser que siga fluyendo muchísima demanda, bueno, demanda no, personas desde provincias hasta las capitales o desde el extranjero, todo puede ser, pero a muy largo plazo yo veo complicado que eso pase. Incluso así,
eso en parte también tiene su parte negativa. Quiero decir, al final la demanda va a ser menor y entonces los precios no van a subir tanto. Y digamos que muchos de nuestros padres compraron un piso por X y hoy vale X por 2. Y eso digamos que fundamentó su patrimonio, un poco como con las licencias de taxi. Y eso nosotros ya no lo vamos a vivir. Y eso es un poco de malestar por parte de mi generación de pues, nuestros padres tuvieron unas ventajas que nosotros ya no vamos a tener y pues eso ya generará otras consecuencias. Pero vamos. Esas ventajas han sido las desventajas de la generación que compró al doble de precio. Exacto, sí, ese es el problema. Vale, vamos con las preguntas. José Hermosilla Carrasco, a quien mando saludos, dice: ¿qué os parece el mercado privado de avales para poder avalar a los jóvenes ese dinero que necesitan para la entrada de una hipoteca? Alguna vez he escuchado a Manso Olivar en este sentido. No sé si sabes exactamente a qué se refiere o... Creo que no es una intervención, no es una intervención pública, que eso se lo he escuchado a algún economista de izquierdas, pero creo que se refiere a un mercado privado en el cual particulares pueden avalar a jóvenes sin necesidad de que haya un vínculo estrecho entre ellos como forma de que puedan acceder a una vivienda, creo. Bueno, la verdad es que no he leído la propuesta, pero bueno, en la medida en que sea desde luego complementario a otras políticas que se puedan desarrollar, pues bueno, habilitar esa vía no resta, sino que en todo caso sumaría, ¿no? Hombre, está bien, pero vamos, lo veo difícil y bastante marginal, la verdad. Sí, por eso digo que no resta y en todo caso algo sumaría, aunque probablemente Sí. no sea la solución definitiva. Eduardo, ¿no veis ninguna solución tecnológica donde se abaratan los costes de construcción para que sea más accesible tanto comprar como acceder a la vivienda? Bueno, ahí sí puede haber solución tecnológica, aunque gran parte de los costes de la vivienda en España es el suelo, ¿no? Y el suelo, claro, tiene un componente de ubicación muy importante que es complicado que baje. Hombre, si se liberaliza el suelo y haces que se hunda el precio, pero si no se liberaliza y mantienes una oferta restringida, y en todo caso en los centros, que es centros de las ciudades y demás, que son quizá las zonas donde justamente se está hablando de alquileres más tensionados, pues ahí ese margen es menor, ¿no? Porque... En el centro va a ser muy, muy complicado que es, por lo menos bajarlo pues puede ser, pero llevarlo a niveles que la gente pueda. De hecho, en el propio estudio veíamos que unas pocas secciones censales en las zonas más tensionadas, según la definición de tasa de esfuerzo, sí tenían alquileres muy altos. Estoy hablando de una mediana de alquiler de casi 3.000 euros. Es decir, sí que hay unas zonas que son el centro de las ciudades, que son 4, 5, 6, 7, 8, pero que están tirando totalmente arriba la media. Y ahí están, y en esas es muy complicado porque eso es aunque solo sea por temas regulatorios, es el centro de las ciudades y ahí es que simplemente no te puedes meter. Entonces, básicamente, yo creo que el futuro va en función de cambiar la composición de la demanda para que cambie el precio medio. Es decir, pues llevar la demanda a zonas más baratas, que de algún modo es algo positivo que tiene el sistema de precios, que simplemente la gente se tiende a ir a zonas más baratas a medida que ve que los precios son más altos. Y digamos que el control de precios también impide eso, porque distorsiona los precios. Es que sí, bueno, ya se ha comentado muchas veces, ¿no? Pero si ponemos alquiler en el centro de las ciudades, 1.000 euros, 800 euros, ¿cómo asignamos quién vive y quién no vive en el centro de las ciudades? De entrada, si consolidas a quien vive ahora, le estás haciendo, como mostráis en el trabajo, una transferencia a gente que presumiblemente tendrá una renta media alta. Y si dices, no, bueno, da igual quién esté viviendo ahora, lo vamos a reasignar. ¿Cómo lo reasignas? ¿En función de sorteo, en función de criterios políticos, en función de criterios... que, claro, ya es una distribución arbitraria de un bien que es naturalmente escaso y que no se puede, en este caso, vivir en el centro de la ciudad, no se puede incrementar demasiado, ¿no? Jorge Galindo, que es coautor del trabajo que habéis presentado, dice: teletrabajo, flexibilidad de horarios, conciliación para diversificar regionalmente la demanda. Bueno, sí, son ideas que has aportado anteriormente. Aquí dicen que invite a Bernardos para hablar del mercado inmobiliario, porque a mi parecer entiende bastante de esto. Bueno, es especialista en mercado inmobiliario. Vamos, Le he escuchado alguna vez hipotecas específicas para jóvenes, que de hecho creo que tuviste cierta discusión con él en ese tema, pero vamos, sí, es de los pocos temas donde Gonzalo verdaderamente pues no patina abruptamente, pero sí, estaría bien escucharle. Sí, tiene abierto el canal cuando guste, siempre y cuando respetemos los turnos de palabra, claro. Le puedes cortar tú aquí. Sí, aquí controlo yo. A ver,
Elio Omar también ha preguntado qué efecto creéis que puede tener estas medidas, entiendo que las medidas, por ejemplo, que se han aprobado en Cataluña, en el mercado de compraventa de viviendas en una zona congestionada como Barcelona. Es decir, ¿se disparará la venta de viviendas en esas zonas? ¿Qué sucederá? Bueno, de nuevo, en Cataluña la regulación varía por municipios, con lo cual digamos que tendremos cierto margen para estudiarlo de manera empírica y los efectos a largo plazo, pues es complicado que sean diferentes de nuevo a todo lo que hemos visto. Yo recuerdo a un diputado del Parlamento el día que se aprobó todo esto diciendo que la evidencia era mixta y lamento decirle que la evidencia no es mixta, al menos si entendemos por mixta un 50-50 en absoluto y lo que va a pasar es que si esta regulación se mantiene en el tiempo, que de algún modo contamina un poco el experimento el hecho de que todavía tengamos dudas sobre si se va a mantener, va a ir al Constitucional, no sabemos qué va a pasar. Entonces, a lo mejor, incluso en análisis posteriores, me atrevo a especular que si finalmente el Constitucional declara que esto está bien y se mantiene, pues los efectos los veremos a partir de esa sentencia. Y de hecho, ahora mismo los efectos pues son muy, muy pequeños, más allá de que se concentraron operaciones de alquiler previas a la promulgación de la ley, que eso lo mostraba el paper que digo de la semana pasada. Pero a largo plazo va a haber una disminución de la oferta, de la calidad de la oferta y va a haber problemas de racionamiento de la demanda. Como las zonas tensionadas en este caso están definidas como municipios, pues en este caso ya no es que queramos que el efecto distributivo sea X o Y, es que en rigor les importa un pito el efecto distributivo, quieren que se beneficien los inquilinos, sean de la renta que sean, porque, pues, no sé, pues su incentivo, ellos no son no son portavoces o no son el sindicato de inquilinos de rentas bajas, son el sindicato de inquilinos, rentas altas, rentas bajas, rentas las que sean, y realmente, pues en el momento en el que diseñas una regulación que matamos casi a cañonazos de esa manera de municipio como Barcelona, por ejemplo, pues es que te da igual el efecto distributivo y que me digan lo que quieran, pero en fin. Que eso sí lo dijo bastante bien Bernardos en el último debate de la sexta noche. Dijo, el sindicato de inquilinos lo que quiere es que les expropien temporalmente, aunque sea las viviendas, para ellos. Es decir, para los inquilinos actualmente existentes. ¿Qué es eso? En el fondo es eso, ¿no? Es, como decías, un grupo de presión que intenta, pues eso, obtener vía control de rentas, pues beneficios para ellos y los demás que se aguanten. Sí, en España ya esto es preocupante, pero bueno, no hacemos Sí, más que ver. no es el único grupo de presión que intenta hacer Ni esto. el más fuerte, pero fíjate, aquí estamos hablando. Por cierto, me dicen que no leo el chat de Twitch, sí lo leo, pero bueno, que no se puede atender a todo lo que se plantea. Arc Pearl plantea dos preguntas. La segunda en parte ya está contestada, ¿no? Si la vivienda vacía no está en las grandes ciudades, entonces ¿por qué no se fomenta la descentralización de las empresas de Madrid o Barcelona? Es que, claro, fomentar la descentralización, o sea, no le vas a decir a una empresa dónde se tiene que instalar, porque eso es una decisión estratégica de su modelo de negocio, ¿no? Entonces ya tienes que entrar también a planificar modelos de negocio. Puedes poner incentivos en todo caso, pero no puedes decir instálate aquí. A mí ni siquiera me convence el tema de incentivos, incluso cuando te he escuchado a ti, sí, que es una posibilidad, pero... O sea, yo lo que he planteado es competencia fiscal a más, digamos, a nivel local. Para bueno, pues atraer inversiones y atraer trabajadores cualificados, si así lo consideran las provincias. Pero desde luego decirle a una empresa o subsidiar a una empresa para que se instale en un sitio o en otro es absurdo. Sí, lo que digo es que yo ni siquiera creo que una descentralización fiscal, ya sea a nivel de provincia, ya sea a nivel de municipio incluso, vaya a tener a largo plazo efectos positivos. Recuerdo un trabajo que estudiaba esos sistemas de competencia fiscal, de incentivos fiscales a empresas en Estados Unidos y descubrían que el efecto agregado, que había una mala localización de los recursos y en modelo de lo general que no era la mejor política, así que realmente ni siquiera, y aparte te deja el sistema fiscal como un queso de gruyere y tiene pues problemas evidentes en términos de recaudación que salen por otro lado, pero vamos, es muy complicado, a menos que salga el propio mercado a través de mejoras tecnológicas. Yo lo veo francamente complicado toda esta política que se está haciendo, intentando hacer ahora, ni siquiera planteando de repoblar zonas a base de política fiscal, a mí me cuesta verla. Sí, bueno, pero efectivamente, desde un punto de vista de planificación económica centralizada, puede tener sentido lo que dices. Desde una planificación económica descentralizada, pues bueno, cada cual escoge
en su propio nivel administrativo, pues si quiere intentar competir por esa vía o no intentarlo, ¿no? Un poco, pues, el modelo de las vacaciones fiscales vascas que se tumbó y demás, ¿no? En Alemania también se hace con el impuesto de sociedades. Por eso. O en Suiza mismo, ¿no? Jorge Galindo, que ya he mencionado, es coautor del trabajo, sí, hace un comentario que creo que es pertinente, ¿no? Que estamos hablando de esto porque la gente con mejor acceso a influir en el debate público, los early millennials o los late boomers, son en buena parte inquilinos. Es decir, que de alguna manera los sesgos y los intereses personales de quienes controlan el discurso público están orientando el discurso público en la dirección que les interesa a ellos. Sí, realmente, y esto se ve cuando se estudia la composición de las personas en alquiler, concretamente cómo ha variado desde 2007. Pues eso, los jóvenes siguen en casa y van a seguir en casa, así que no estamos haciendo por beneficiar a jóvenes, ni mucho menos. José Hermosilla Carrasco ha preguntado antes, bueno, antes de atenderlo, que me ha dejado una pregunta de Arc Perl, disculpad, como he mencionado, la segunda más o menos ya se había contestado, pero si Zapatero no liberalizó el suelo, entonces ¿cómo se debería liberalizarlo? Bueno, en todo caso será Aznar, porque Zapatero desde luego no intentó liberalizar nada, todo lo contrario. Aznar, bueno, tenéis un vídeo en mi canal donde explico por qué no se liberalizó el suelo con Aznar. Será discutible si hay que hacerlo o no, pero desde luego el suelo no se liberalizó con Aznar, en parte porque la ley del suelo de Aznar fue posteriormente tumbada por el Constitucional y nunca llegó a implementar, o sea, gran parte de la liberalización tenía que ser acometida por las comunidades autónomas y nunca llegó a desarrollarse adecuadamente. Entonces, bueno, en ese vídeo podéis obtener algunas ideas. José Hermosilla Carrasco, que ha preguntado antes, dice, ¿el aumento del salario mínimo no está relacionado con el aumento de la tensión en el mercado del alquiler de ciudades como Madrid? No, yo creo que no. La verdad, realmente, precisamente siempre cuando hablamos de salario mínimo decimos que un porcentaje importante son jóvenes. Entonces, si antes hemos dicho que un porcentaje muy grande, mayoritario de los jóvenes siguen en casa de sus padres, pues es muy complicado, al menos que se ha producido esa relación. Sí que puede ser que esos potenciales inquilinos tengan mayor disposición a pagar, pero el canal más rápido a través del cual se vería sería que ya fueran inquilinos y que se exigieran subidas de renta. Y no, lo veo complicado, aparte por la propia magnitud, es decir, no creo que haya tenido mucho que ver. También es decir, también porque en Madrid el porcentaje de salarios bajos es menor. Es decir, si estuvimos hablando de que ya estamos hablando de tasas de cobertura de salario mínimo altas, pero en Madrid son especialmente bajas, son gente que potencialmente no está en el mercado, así que no creo que tenga nada que ver. Sí, aparte que el argumento no sé si termino de entenderlo. Por un lado, si José, que no lo sé, pero si José compra la tesis de que el salario mínimo destruye empleo, pues sería al revés, ¿no? Sí. Estaría destruyendo rentas. Bueno, pero de algún modo, si esto lo sabes bien como yo, el salario mínimo destruye empleo, vale, pero digamos que la masa salarial que se crea, claro, incluso aunque sea igual, es decir, estás teniendo mucha demanda por algún lado, vale que te llega la demanda en X personas a clavo y simplemente no puedan seguir alquilando, pero el resto, digamos que es más amplio, por así decirlo, y por efecto de composición al menos podría digamos, sí. Pero por otro lado también, si definimos tensión en el mercado del alquiler como porcentaje de la renta destinado al alquiler, una subida del salario mínimo podría bajar ese porcentaje, no subirlo, es decir, podría distorsionarlo. Sí, entonces, por eso que no termino de entender o sea, bueno, creo que la pregunta va si se ha dado poder adquisitivo a los trabajadores, eso no podría estar incrementando, pero como comentas, bueno, el efecto de eso puede ser relativamente marginal. Israel Carmona, pueblos despoblados sin IRPF como en Castilla-La Mancha, bueno, ya hemos comentado ese tema. O sea, esa medida obviamente tiene sentido, puede tener cierto sentido en la medida en que los demás no la copien. Si los demás la copian, pues cada vez es una carrera a la baja, lo cual a mí me encantaría que se produjera, pero que ya el efecto... Sí. Yo ni me atrevo a pronosticar que tampoco tendría efecto porque si pones ese punto caliente y solo es uno, es decir, aunque ni siquiera lo copiaran, las rentas altas son las que tienen mayor movilidad, desde luego, es decir, sobre todo rentas muy altas, estoy hablando de rentistas, el 0,1%, 0,01% se moverían allí a clavo y esas personas, las viviendas que dejan en Madrid no son viviendas en alquiler que vayan a poner ahora a disposición de nadie, entonces no van a afectar a la demanda del mercado y realmente pues lo único que te va a hacer es un coladero en el sistema fiscal y que luego tengas menos recursos para pues, acometer las políticas de rentas que decimos en el trabajo que podrían tener sentido.
Sí, sería una política más para repoblar, pero no para incrementar Sí, la eso oferta es. efectiva de alquiler. Aún así, la rebaja de IRPF que se ha hecho en Castilla-La Mancha es ridícula, ¿no? Afecta al tramo Ya. regional y no va a tener prácticamente ningún efecto. Juan Bermúdez, al final, no solo liberalizar el suelo, sino la regulación que está privilegiando los centros urbanos frente a otros posibles desarrollos. Bueno, volvemos a la idea de eso, de modificar los patrones de demanda en el medio largo plazo, porque sí, a ver, sí que es cierto que, claro, si la demanda está hiperconcentrada en las grandes ciudades, pues no va a quedar otra que incrementar los precios. En el caso de Madrid, creo que sigue habiendo alternativas porque Madrid está en medio Sí. del desierto prácticamente y por tanto hay mucho margen para aumentar la oferta. Sí que es más discutible en el caso de islas o en el caso incluso de Barcelona, aunque también con transporte público se pueden expandir más allá de Barcelona e incrementar la movilidad. Pero bueno, sí que es verdad que ahí, claro, si se va concentrando, pues aumentar la oferta tiene sus límites. Pero bueno, modificar la demanda a largo plazo sí es una opción y a veces basta con no, como indicaba Juan en esta pregunta, con dejar de privilegiar determinada centralización o cierta centralización de la población, ¿no? Es verdad que sí. Hasta cierto punto, para ese proceso, para que se dé el proceso de cambio en composición de la demanda, en los precios altos en las Sí, zonas sí, ayuda, céntricas claramente. tienen que existir. Es decir, si esto es un poco, el mercado al final funciona como el Estado, pero de manera diferente. Es decir, el sistema de precios es un sistema de asignación de recursos. Los recursos son limitados, tenemos maneras de hacerlo, podemos hacerlo con colas, como en el caso del mercado de alquiler suco, podemos hacerlo con sistemas de precios. Y al final, lo que estamos diciendo aquí es que precios de alquiler alto lo que van a fomentar es esa descentralización de la demanda que en el fondo yo Totalmente. creo que todos queremos, porque vamos, yo todavía no he escuchado a nadie, más allá de las dudas razonables que se pueden poner de la necesidad de repoblar la población, como si esto fuera la URSS poniendo a la gente donde queremos ponerla, más allá de eso sí tiene sentido, por muchas razones, el hecho de no estar tan concentrados como estamos ahora mismo. Pero es eso realmente. Muy bien, pues bueno, ahora que hemos llegado a los 1.500 espectadores justos, ya llevamos casi hora y cuarto, creo que es buen momento para dejar el directo aquí. Nada, agradecerte, Ángel, la predisposición y el habernos acompañado durante más de una hora. Seguro que te vuelvo a llamar en más de una ocasión para tratar otros temas, también para tratar el propio trabajo que vayas desarrollando desde SADE. Pero bueno, no solo eso, ¿no? Que ya os he comentado que en su cuenta de Twitter trata temas muy interesantes y en alguna ocasión podemos hacer algún directo temático sobre alguna de estas cuestiones de distribución de la renta, de la riqueza, desigualdad, etcétera, que son temas que creo que van a interesar bastante. Muy Pues nada, bien, pues gracias a ti, Juan, y nada, cuando tú quieras. perfecto. Pues estamos en contacto y a todos los demás, pues muchas gracias por aguantarnos durante esta hora. Espero que hayáis disfrutado, que las dudas principales que pudierais tener hayan quedado en parte resueltas o al menos algo más clarificadas y nos vemos en el próximo directo, que ya veremos cuándo será y de qué tema tratará, pero lo habrá. Hasta entonces.